Bien, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de Morena, de Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida aquí a este foro sobre la Constitución y la economía en la ciudad, en donde tenemos un panel el día de hoy de ponentes muy interesante. Nos acompaña, además de presidente de Morena en la Ciudad de México, el licenciado Martí Batres Guadarrama. Estará con nosotros la diputada Araceli Damián González, diputada federal por Morena. Asimismo, contamos con el honor de la participación del doctor Enrique Dussel, una de las mentes más preclaras y más respetadas de nuestro país en muchos temas, entre ellos el de la economía. Está con nosotros Ernesto Cabrera y su servidor José Alfonso Suárez del Real. Para dar inicio a esta sesión, vamos a darle la palabra a nuestra compañera, la diputada Araceli Damián González. Ella es diputada federal por el Distrito 20 por Morena, es presidenta de la Comisión de Seguridad Social, miembro del Consejo Consultivo de Morena. Para mí es muy importante comunicar lo que está en juego en materia de la constituyente, en materia de nuestra próxima Constitución. Son dos visiones de ciudad y es una visión en donde se privilegia al mercado, a la competencia, a la individualidad, frente a otra visión en donde lo fundamental son los derechos sociales. Estamos ante la posibilidad de instrumentar mecanismos que le permitan a las personas no ser tan dependientes del mercado. Somos una mercancía especial que nos tenemos que vender para sobrevivir. Sin embargo, somos ciudadanos del mundo, tenemos derecho a la sobrevivencia más allá de nuestra liga con un empleo. Es muy importante esta idea de que tenemos un derecho y de que en realidad nos han acostumbrado o nos han dicho que tenemos que esforzarnos con nuestro trabajo siendo la única manera de sobrevivencia, cuando en realidad hay un grupo muy pequeñito, pero muy pequeñito, que se ha apropiado de todos los recursos y de todas las riquezas de esta tierra y de esta linda ciudad. Los programas sociales que tienen que quedar dentro de nuestra Constitución deben de recoger lo que ya se había ganado con la Ley de Desarrollo Social y que posiblemente quieran echar para atrás. Entre ellos está que sea transversal todos los programas sociales, es decir, que haya equidad, igualdad, que haya participación ciudadana, que no haya discriminación, que haya un ordenamiento territorial, pero poniendo como primer eje rector la recuperación del espacio público. Tiene que ser sectorial, es decir, que incluya la salud, la educación, la vivienda, el empleo, la seguridad social, la alimentación, el abasto, la nutrición, la asistencia y la protección social. Los programas delegacionales se tienen que normar, porque ahora también tenemos un problema ahí con los programas sociales que dependiendo del color en el que están, es el tipo de ayuda que plantean. Entonces hay que normar esos programas sociales también en esta Constitución y al mismo tiempo insistir en la necesidad de cubrir todas las etapas de la vida, desde la infancia, la juventud, los adultos mayores, para que cada uno tenga sus propios derechos encaminados a sus, digamos, a su realización. Bien, gracias, doctora y diputada. Es evidente la importancia, de este proceso, de este tema,
y el conocimiento que nuestro ponente tiene sobre algo que es fundamental, cómo se han ido transformando, pervirtiendo derechos universales, derechos sociales, derechos económicos fundamentales en la construcción de un Estado solidario, un Estado equitativo, un Estado pensado en y para la gente y que se ha transformado en un nicho de oportunidades. Esta pérdida del proceso de atención a un derecho básico como es la salud, a favor de un esquema de subrogación como es el seguro popular, es verdaderamente preocupante, porque allí lo que se busca es generar negocios de laboratorios, negocios de farmacéuticos y negocios de un sistema médico subrogado, más que fortalecer las instituciones solidarias de salud que se crearon en un momento dado en esta república, cuando era fundamental generar los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos como parte de un principio de programa de política pública. Y bien, a continuación vamos a darle la palabra al presidente de Morena en la Ciudad de México, el licenciado Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. En estos últimos años casi nos han querido acostumbrar a la idea de que no hay más desarrollo económico posible en la ciudad que los grandes megaproyectos inmobiliarios, las plazas comerciales de lujo o las grandes torres de oficinas. El desarrollo económico se reduce a eso. Unas torres gigantescas, que por cierto jalan una gran cantidad de agua, y grandes complejos de vivienda comercial de interés medio alto y plazas comerciales por doquier que surgen como hongos, a veces sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, la Plaza Oasis, esa que surgió por Coyoacán, pues yo paso por ahí para ir a Ciudad Universitaria, no supe hasta que se inauguró de la existencia de esa plaza, pero como esas hay cientos en la ciudad. Esa es la idea del desarrollo económico que ha prevalecido en los últimos años en la Ciudad de México, pero no es la idea con la que se dio el cambio en 1997, sino más bien era lo que era cuestionado, era lo cuestionado en aquellos años. Pero la experiencia que hemos tenido y otras iniciativas nos pueden llevar a otra idea del desarrollo económico de la ciudad. Primero, habría que decir que este desarrollo económico puede ser impulsado no solo desde la perspectiva de la propiedad privada, sino también de la propiedad pública, de la propiedad social, y como decimos en el proyecto de los 100 puntos de Morena para el debate que viene, desde la perspectiva de la propiedad comunitaria. Entonces, tenemos otras vías para impulsar el desarrollo económico. Y también una esfera que puede tener una gran potencialidad, que es la del pequeño negocio familiar en la ciudad. Entonces tenemos más opciones que el solo gran desarrollo inmobiliario megaproyecto privado. Segundo, tenemos límites. En efecto, la ciudad además tiene que cuidar su sustentabilidad y su futuro, o desaparece, o se hunde, literalmente. Entonces no nos podemos acabar ni el agua ni el oxígeno, que ya es escaso, y en estos días recientes más,
Y el desarrollo económico que tengamos tiene que convivir con esos límites necesarios. Entonces, eso quiere decir que tenemos que buscar otras áreas de desarrollo. No puede ser un desarrollo industrial, eso ya está muy debatido, pero tampoco puede ser un desarrollo que se coma la reserva ecológica del sur de la ciudad. Tampoco puede ser un desarrollo que impida la filtración del agua a los mantos freáticos. Bueno, ¿tenemos opciones? Sí. Una de esas grandes opciones es la cultura. La Ciudad de México puede ser, tiene las herramientas, los elementos para ser una gran ciudad de la cultura, del arte, de los espectáculos. Otra de las industrias importantes es la industria gastronómica. Nuestra ciudad puede tener también un gran potencial en ese terreno. Menciono entonces algunas de las líneas de desarrollo. La inversión pública, además, se puede enderezar en varios renglones. Pongo algunos ejemplos. Deberíamos tener nosotros, sé que existen límites jurídicos al respecto, pero está explorado que es posible, una especie de banca de desarrollo local que nos permita tener un impulso muy potente a microcréditos y a microempresas. De esta manera podríamos hacer políticas económicas que sean al mismo tiempo políticas sociales. Constituimos microempresas, incubamos microempresas, hacemos economía, pero además hay un beneficio social directo. Si se gasta muchísimos recursos, hay subsidios supermillonarios para empresas muy poderosas, ¿por qué no podemos tener un apoyo económico para pequeñísimas empresas que pueden dar 5 o 10 empleos cada una de estas? También hay otras vetas de líneas de política económica con consecuencias de desarrollo económico. Una de esas es la restauración de los mercados públicos. El mercado público es una fuente de cohesión social, identidad barrial, punto de encuentro comunitario y de disfrute de las familias. Incluso muchos de los mercados públicos que han sobrevivido a las debacles de los últimos tiempos son puntos de reunión de las familias de los domingos que acuden a estos a desayunar, a almorzar, a convivir, a este tipo de lugares. Entonces, la restauración de los mercados públicos permitiría otro impulso económico. Hay también un conjunto de programas sociales que tienen fuertes connotaciones económicas. Por ejemplo, se encuentra toda la línea de mejoramiento barrial. Esta implica una inversión en los barrios que detona la economía local. Donde hay mejoramientos barriales, contratan mano de obra de la zona, pequeñas empresas cercanas de la zona, y entonces con ello alentamos otro tipo de obras y otro tipo de desarrollos y de inversiones y beneficiamos a otros actores económicos. Si ahora esta política de mejoramiento barrial ha tenido beneficios sin que haya llegado al 100% de los barrios de la ciudad, debería ser una política que llegue al 100% de los barrios y sería un gran detonante económico sin los impactos negativos que producen los llamados megaproyectos. Gracias al licenciado Martí Batres. Sí nos queda claro, o sea, en Morena hay claridad de cómo reactivar la economía de esta ciudad a favor de la propia gente, no a favor de los empresarios. Ese es el cambio radical, es lo que yo he llamado el cambio del escenario del ejercicio de derechos, libertades y garantías, que es lo que pretendimos y conseguimos construir durante la gestión del licenciado López Obrador a esta ciudad nicho de negocios, en donde el ser humano ha quedado reducido simple y llanamente a la calidad de consumidor electoral, como lo ha mencionado él en las ofertas de la primavera electoral que están ahora generando, y consumidor en la vida,
en donde la plaza pública desaparece para dar paso al mall, en donde tenemos que forzosamente consumir. Y yo solamente me permitiría añadir que hay otro nicho que a mí me parece muy importante, que ayer me generó la conciencia la doctora Silvia Torres, a quien le enviamos un fuerte saludo desde aquí, la galardonada por la cuestión ciencia, es el capital científico y de investigación que tiene esta ciudad. Prácticamente la mayor parte de los institutos de investigación científico, sociológico del país se encuentran afincados en la ciudad. Y eso también podría ser un nicho del Silicon Valley en esta ciudad, que es menos contaminante, en fin. Vamos a escuchar muy brevemente a nuestro compañero Ernesto Brugada. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y está concluyendo la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de México. Ha sido profesor adjunto de Economía Política en la UNAM y es un gran colaborador para nosotros en Morena. Adelante, Ernesto. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Voy a ser muy concreto. La economía, nos han dicho que la economía es solo para economistas y que la economía es técnica y por tanto no le debe de concernir al resto de la población. Para eso hay economistas, para eso hay contadores y tal, pero nos han dicho que la economía la hacemos todos y que de todos depende hacer esto. En el concepto del sistema capitalista y del modelo neoliberal nos han enseñado a dividir la economía política de la economía, como si fueran cosas diferentes. Es decir, la economía nada más es una cuestión técnica y no una cuestión de análisis y de crítica. Entonces es importante tener este tema como la economía desde un punto de vista de análisis y de crítica. Hacer economía es cuestionar las relaciones de poder. En el constituyente tenemos que empezarnos a cuestionar cómo vamos a analizar y cómo vamos a cargar la balanza en las cuestiones de poder, en las relaciones de poder. Desde el constituyente tenemos que cerciorarnos que en esta función de capital y sociedad sea el capital, sea el mercado que esté en función de la sociedad y no, como se ha planteado hasta el momento, una sociedad en función del capital. Es decir, tenemos que cuestionar de fondo, de raíz, las relaciones de quién es quien tiene el poder en la ciudad. Si rastreamos el dinero, entonces nosotros vamos a ver quién tiene el poder. Y desde ahí es como nos empiezan a oprimir. Cuando cambiemos las relaciones de poder, entonces podemos empezar a erradicar la pobreza. Es importante el salto que dimos democrático en la Ciudad de México y es momento que empecemos a mirar más allá. Desde el constituyente entonces tenemos que plantearnos esto. ¿Cómo le vamos a hacer para que sea el capital el que esté en función de la sociedad? Y me voy a un ejemplo muy concreto, el desarrollo inmobiliario. Nosotros hemos estado teniendo muchos problemas por la gentrificación, es decir, llegan grandes empresas con todo el dinero detrás de ellos, abaratan una colonia, obligan a las personas a vender muy barato, lo único que tenían, su casa, y después construyen un edificio y nos los venden a 4 millones el más baratito, ¿no? Entonces hay que ir al banco a pedir un préstamo, a una hipoteca, a 1000 años, y entonces nos endeudamos a 1000 años para comprarnos un departamento de 45 metros cuadrados que nos los vendieron a 4 millones de pesos. Y entonces generamos un ciclo de deudas, ¿Cómo? Y entonces, ¿en quién está esa función? ¿Quién se queda el dinero ahí? Si lo analizamos rápidamente, quien se queda el dinero es uno, el banco, y dos, la empresa inmobiliaria. Y lo que perdimos fue tiempo de vida
que vamos a nosotros a necesitar para trabajar, para generar ese dinero, para pagar esa deuda impagable. Es decir, firmamos un contrato y lo que perdimos fue 50 años de vida para tener un departamento que eventualmente se va a abaratar por la misma gentrificación y van a volver a construir otro edificio y se lo van a vender a 1 o 2 generaciones de las que compramos ese departamento. Esa es una generación de algo que neoliberalmente se llama plusvalía y no el concepto marxista del plusvalor. Entonces la propuesta sería cómo hacemos que se elimine la plusvalía dentro de las empresas, dentro de este mercado inmobiliario, que es generada ilegítimamente. Cuando se especula con terrenos, con inmuebles, se está generando dinero de una manera ilegítima. No se movió un solo dedo para generar ese valor, se valorizó nada más por la especulación. Tendremos que empezarnos a proponer la eliminación de la plusvalía para evitar la gentrificación. La posesión de la tierra no puede generar riqueza a costa del trabajo ajeno. Es decir, nosotros nos vamos a matar todos los días para trabajar, para pagar 3 veces lo que valía ese terreno hace 2 semanas, solo porque a alguien se le ocurrió que tenía que valer 3 veces más. Después está la invitación a ver la economía desde un punto de vista analítico y crítico. Cuando vayamos al constituyente, y que seguramente nosotros estaremos ahí para poder tener esta visión. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. El problema del desorden urbano, desde un principio Morena lo marcó como uno de los grandes retos a superar y uno de los profundos cambios a realizar. Ese problema de considerar a la ciudad como ese nicho de oportunidades para construir solamente torres que van a estar deshabitadas a costa de estos procesos que llamamos de gentrificación. Y ahora vamos a escuchar las sabias palabras de un hombre como el doctor Enrique Dussel. Él es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, uno de esos principios y valores tan olvidados en el mundo, pero fundamental para poder generar una verdadera equilibrio entre los seres humanos. Es experto. Sería mejor resumir todos esos antecedentes diciendo fue 2 años miembro de una cooperativa de la construcción, trabajando 10 horas por día de un grupo palestino en Israel, donde construían los palestinos su propia casa. Trabajé 2 años con ellos y ahí aprendí mucho más que en todos estos antecedentes. Antes, en México, para hacer política, se decía hay que ser licenciado. ¿Me escuchan bien o no anda esto? No anda. Antes, estoy cercano. Antes, para hacer política en México había que ser licenciado. La verdad que ahora para ser político hay que ser economista, porque es en este campo que se juega gran parte del ejercicio del poder. El campo económico es en realidad en este momento el que domina
las decisiones políticas. Sanders en Estados Unidos, con el lema de los Occupy, los jóvenes que se han levantado, dice el 1% de la humanidad acumula la riqueza de otro 99%. Pero lo trágico es que el otro 99% lo vota y lo elige al 1%. Ahora, ¿eso por qué? Y porque hay estructuras económicas que también se transforman en estructuras políticas. Fundamental, los medios de comunicación, que son los que tergiversan la realidad, domestican al pueblo, mintiéndoles sistemáticamente. Lo que pasa es que esos medios de comunicación son ellos mismos empresas económicas. Televisa significa un negocio primero y después a su vez ejerce un poder político. Entonces todo está tan trabado que el mismo pobre y explotado, por último, termina por votar en esta falacia de nuestro sistema representativo distorsionado y llamado democracia por aquellos que los dominan. Por eso entonces que el tema es muy complejo, porque de paso en la Constitución tendría que haber claridad acerca también de mostrar cuál es el sentido de la estructura económica de la Ciudad de México, que deben ser medidas empíricas precisas, pero también toma de conciencia del rol que juega el ciudadano en la realización del sistema económico que lo domina. El poder de la comunidad tendría que poder expresarse teniendo cierta claridad en algunos temas. Por eso que los medios de comunicación son importantes, porque en vez de ser no más que medios de divertimento o de ver grandes partidos de fútbol, tendría que ser parte de la educación de un pueblo. Quiere decir que también hay que atacar los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque por lo general vemos los efectos, pero no nos preguntamos por las causas. Y en esto, si me permiten 3 minutos, quiero indicar lo siguiente. Toda la distorsión que vivimos económicamente, produciendo barrios periféricos de gran pobreza, barrios de gran lujo y acumulación de riqueza, y en el fondo de la corrupción está el robo, y el robo significa acumulación de bienes económicos. Quiere decir que hay estructuras económicas que permiten el robo y habría que tener conciencia. Pues si uno hace una reunión en un barrio, en una comunidad, y les dice, miren, detrás de todo este sistema hay un gran monstruo. Ese gran monstruo se llama el capital. Y entonces uno le pregunta a la gente, ¿qué es el capital? Dice, el capital son los bancos. No. El capital es el dinero, tampoco. El capital es un burgués, tampoco. El capital es algo más extraño que habría que también tomar conciencia. O es decir, tendríamos que dedicar un poco de tiempo para mostrar cuál es el sistema económico que nos explota y aún que tiene al mismo que se enriquece como un medio, como esclavo del propio capital, las grandes personas que ejercen. El capital, por último, tiene un último criterio, el aumento de la tasa de ganancia. La gente dice, tengo un dinerito, lo voy a poner en algún lado. Claro, los que tienen, la mayoría ni tiene dónde pensar dónde poner el dinero, porque no lo tienen. Pero los que tienen dicen, lo voy a poner en un lugar donde me dé aumento de la tasa de ganancia. O es decir, pongo 100 pesos y me da 106 el próximo año. Este es un criterio. Pero ese criterio es mortal. Porque ese criterio no piensa en la gente, ni piensa en la vida, ni piensa en una vida mejor, sino en un aumento del capital.
y en nombre de ese aumento mata a los seres humanos. Tenemos estos días un problema de emergencia porque tenemos tantos autos en la ciudad y se mide el aumento económico de un país por, hemos avanzado 2% en cuanto a la producción. ¿Eso es un avance o un retroceso? Tenemos más autos, ¿es un avance? Miren, vayan a Los Ángeles, es una ciudad que usted compra un auto o no se puede mover, porque no hay medios colectivos de comunicación. ¿Por qué el capital destruyó los medios colectivos? Yo estaba en Copenhague y me llamó la atención una vez, pues enfrente de un hotelcito donde estaba, pasó una señora con 3 hijos, todos en bicicleta con sus casquitos, y pasó una bicicleta y otra, y por ahí pasaba un auto. Dije yo, ¿cuánta gente que anda en bicicleta en las calles? Después me enteré que Copenhague es la ciudad en el mundo en donde hay más bicicletas. La gente anda por la ciudad en 55% en bicicleta, 30% en auto y de medios colectivos. No hay autos casi. Y la energía es humana. ¿Por qué tenemos tantos autos? Y porque es una mediación del capital para sacar ganancias. Entonces se nos destruyen los medios de comunicación, tenemos que comprar un auto aunque no queramos, porque si no, no podemos movernos, y esto se acumula después en no poder vivir, en estar todos atascados en las calles. Iván Illich, un gran pensador que trabajaba en Cuernavaca, decía: si el trabajo está más allá de 1 hora de lo que puede recorrer un asno, significa que ya no es racional. Racional con respecto a la vida, no con respecto al capital. Si yo tengo que tener 3 horas para llegar a mi trabajo, esto es irracional. ¿Cómo se organiza de que el obrero esté junto a su empresa? Habría que hacerlo, pero no. Por una parte poner las fábricas y el obrero va a vivir donde puede, eso no se planifica ni se interviene, y luego tiene 5 horas de tránsito en las calles, perdiendo su tiempo, su energía, su vida, para poder llegar al lugar de trabajo donde se le paga además una miseria para permitir al capital aumentar su interés. Todo es irracional lo que estamos viendo económicamente, pero claro, una ciudad no puede cambiar un sistema, sino que apenas puede hacer algo muy pequeño dentro de una república conducida por criterios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde se ha formado el presidente del Banco de México, un monetarista abstracto que no sabe lo que significa la producción y que nos fija una política económica que es un desastre para el país y lo cual imposibilita al Distrito Federal el poder independizarse de esos planes generales porque les toca muy poca responsabilidad. Por eso es que, claro, no es fácil cómo tener una política económica en una ciudad sola dentro de un país que está liderado por una economía neoliberal, estrictamente capitalista, y no solo ese, se dice globalizado, pero no es globalizada. Está globalizado el capital financiero. Usted puede enviar dinero a cualquier lado si lo tiene. Usted puede enviar productos. La Coca-Cola puede muy bien enviar productos a donde quiere, o Walmart puede poner una empresa en México. Pero la esencia de la economía es el trabajo vivo del obrero. Eso no se globaliza, eso no puede pasar la frontera. Eso tiene pasaporte. Entonces es mentira que el capital esté globalizado. Está solamente globalizado el nivel financiero y el nivel comercial del capital, pero el nivel fundamental, que es el trabajo, no está globalizado. Entonces una empresa norteamericana pasa 5 kilómetros al sur, está en Ciudad Juárez, pone una fábrica. ¿Para qué hace ese tránsito? Porque va a absorber un salario de miseria en México.
Y luego va a subir, va a pasar 5 kilómetros al norte y pasar la frontera y va a vender ese producto habiendo pagado un salario de miseria aquí, pero ese producto en Estados Unidos va a competir con productos que pagan un salario alto norteamericano, que sí que nos robaron el salario bajo mexicano, que no pagaron el salario alto de un norteamericano. Eso no se globaliza, eso está bien situado. Entonces, hablar de la economía de una ciudad sería dentro de un país. Y un país neocolonial como el nuestro, cada vez más explotado. Miren lo que pasa ahora con esta explosión en Pajaritos. Se privatiza, donde la mayoría de esa antigua explotación de Pemex la tiene ahora un capital privado. Si tiene la mayoría, es para hacer prosperar esa empresa, para protegerla, pero no gasta un centavo. Explota todo lo que puede y de pronto explota. Y cuando explota dice, ¡ay, explotó! ¿Ahora quién lo paga? Y bueno, se lo entregamos al Estado para que lo reacondicione y gastemos miles de millones de pesos para acondicionarlo y después se lo vamos a devolver gratis. O es decir, el pueblo paga las deudas y la capital privado solo saca las ganancias, y eso a todos los niveles. Eso es un problema general, no es México, ciudad. Entonces, claro, es muy penoso porque la cuestión es que haremos lo posible de hacer algunos parches, pero el sistema entero está en derrumbe y nos están explotando por todos lados. Y eso no lo sacamos, pero no tenemos tiempo de ir por partes. Sin embargo, ya se han hablado de medidas concretas que tendría que comenzar la gente a entender, pero en esto también es necesario una tarea pedagógica, que la gente entienda un poco qué significa el capital, cómo se estructura, cómo se transfiere por valor de México a Estados Unidos con una deuda que la creó el capital privado y que se lo hizo asumir al pueblo mexicano sin ninguna decisión del pueblo. Voy a decir a ustedes, acuérdense del comienzo de la deuda. Cedillo no hizo un plebiscito para que los mexicanos asumiesen también las deudas de las transnacionales. Y nos están haciendo pagar las deudas a los transnacionales del capital nacional y de la irresponsabilidad de un capital público. Y ahora esas deudas no las vamos a pagar nunca. Y cada año nos sacan más parte y ahora estamos más endeudados. Entonces, lo económico es gravísimo porque nos quitan vida. El que un niño de un barrio periférico en Iztapalapa esté en la calle, mientras que su madre está de empleada doméstica y su padre ganando 2 salarios mínimos, y él está en la calle porque no tiene nadie que lo cuide, ese niño no tiene educación, se enferma y lo explotan y no vive. Entonces la acumulación de capital se transforma en muerte para un pueblo, y eso lo tenemos todos, y no protestamos y no nos damos cuenta y después votamos, y votamos por aquellos que nos explotan, pero no hay medios de comunicación que hagan ni siquiera un pequeño panel los viernes por la noche para hablar de estas cosas. Jamás, porque eso Televisa, TV Azteca y demás no lo van a presentar, porque no les conviene, porque eso es un negocio también que domestica la mente de la población. Entonces, hablar de la ciudad y la economía es un tema demasiado grave. Y es importante porque podríamos ir interviniendo. Las 3 grandes instituciones de la economía son la empresa productiva, y ahí tendríamos que también ayudar a la empresa, pero a la empresa popular colectiva, las cooperativas, la manera que la gente pueda producir bienes. También las cooperativas de consumo, donde el productor vaya directamente al comprador, hacer mucho más tianguis todos los días, donde el agricultor venda al comprador directo
y liquidar a los intermediarios. Eso es fundamental, sería buen alimento y además estarían ganando los dos y los intermediarios los echamos, claro, eso significa un abasto popular impresionante, pero ahí habría que ir también, porque esos intermediarios se quedan con más del 50% de la ganancia y entonces explotan al productor y explotan al consumidor. Eso es también estructural en una ciudad. El salario universal, no solo de los viejos, de todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, por ser ciudadanos, se les paga cuando es responsable de la familia lo que se le paga a un tercera edad. Al distribuir de esta manera una cierta riqueza, la gente tiene más que comprar, se crea un mercado interno. Y si a su vez hiciéramos un contacto productor-consumidor, podríamos eliminar. Y después, como decía muy bien, las pequeñas tienditas. Miren cómo prolifera el Oxxo. Bueno, el doctor René Drucker dice, tenemos que hacer nuestras tiendas populares. Él pensó 5.000, habría que pensar 100.000, donde un pequeño empresario de barrio que vende 4 cosas, aprenda, sin embargo, a usar una computadora, a poder prever los gastos, a distribuir a toda esa gente desde un punto de vista de una cooperativa popular y ser más eficiente y más extendidos que el Oxxo, lo cual permitiríamos a miles, cientos de miles de familias a empezar a eliminar intermediarios. Es decir, hay muchas ideas a nivel de la producción desde la empresa popular y el mercado que debe ser competitivo, pero justo, y la intervención del Estado ayudando a los más necesitados, no al capital en general, sino a los barrios más pobres, a la gente que pueda producir. Necesitamos habitación, como decía muy bien el presidente aquí, de casas, pero a nivel popular. Habría que hacer cooperativa de autoproducción. En eso trabajé 2 años. Es decir, reunir 500 vecinos y decir, ustedes quieren las casas, muy bien, les vamos a dar los materiales y ustedes van a hacer las tareas que pueda hacer un obrero no especializado o pagar a uno no especializado y construyen sus propias casas. Son mucho más baratas, las administran bien, tienen experiencia y pueden después reproducir eso. Son muchas ideas en las que económicamente, si el pueblo se le da iniciativa y participación, claro que lo crea. En esto, el señor Martí, en su programa tan bueno de embellecimiento, desarrollo barrial, él sabe, en mi barrio lo usamos y lo transformamos al barrio. Y estuvo muy interesante, porque al principio que empezamos a romper banquetas y arreglar los frentes, decían, estos se van a robar todo el dinero. Pero después rendíamos cuenta semanal pública y después se rompieron las banquetas y hicieron un desastre, pero se hicieron las mejores banquetas que hay en Coyoacán, un pequeño barrio, y se pintaban las casas y la gente, sin darse cuenta, el día de la mañana tuvo un barrio presentable, y la verdad que no estaba muy presentable antes. La dificultad es conservarlo. Entonces también tiene que haber una cooperativa que conserve el barrio, que cuando pintan un grafiti los muchachos, porque les gusta expresar su personalidad, sepan que al día siguiente se lo vamos a pintar y ya no valga la pena pues poner grafitis, porque no va a durar mucho tiempo la propaganda. Y entonces también se crea un espíritu comunitario participativo que empieza a exigir nuevo drenaje o un drenaje hecho por ellos, la mejor electricidad, defensa de la seguridad y la autoseguridad. ¿Por qué no el barrio puede organizar su propia seguridad? Lo puede hacer. Y entonces eso también económicamente habría que ayudarlo. En fin, las ideas son infinitas, pero no las que uno tenga, sino lo que la comunidad barrial vaya proponiendo. Si es que logramos, al nivel de la Constitución, la institucionalización de la participación de miles de consejos barriales,
que no sean instrumentados para elecciones por los partidos políticos que en la mayoría de los casos son maquinarias electorales. E incluyo todos. Porque cuando uno pide un fondo para formar un poco la teoría de la gente, no hay dinero porque está echando la propaganda para una elección. Y como siempre hay una elección, nunca vamos a formar dos ideas a nuestros militantes. Y entonces también nos transformamos en maquinarias electorales. Y no se libra nadie entonces ya. No, hay que pensar las cosas más a fondo, porque cuando la gente, el barrio, se hace comunidad, ellos también pueden inventar medidas económicas para salir adelante a ciertos niveles. Autoproducción, autoconsumo, eliminación de intermediarios, pequeños empresas, etcétera, etcétera. Entonces, no quiero extenderme más, son 15 minutos, pero esto realmente exige largo diálogo con la gente y crear organismos donde ellos puedan expresar sus ideas y se puedan organizar. En la comunicación y el problema ecológico en México hay que empezar a eliminar autos y hay que empezar a organizar las cosas de otra manera. Hay que incrementar las bicicletas, hay que incrementar los medios públicos de comunicación. Y esto es contra las costumbres, pero no tiene salida. No tiene salida. La sociedad del futuro va a ser no movilizada con medios privados, sino que va a ser todo colectivo. Y aún pequeños autos colectivos. En Berlín hay 400.000 autos muy pequeños que forman parte de un bien de la ciudad de Berlín, donde cada uno paga una pequeña cuota, 300 pesos por mes, tiene un carnet, y entonces miren su celular y ve donde hay uno de estos autos públicos a su disposición, y son 400.000 en la ciudad. Quiere decir que siempre hay uno a 200 o 300 metros. Llega ese auto, toca el código propio y se abre el auto y ya se sabe quién está sentado. Lo usa hasta dónde va y donde lo deja va a cumplir su función. Viene otro y usa el mismo auto y es un auto público, pero hay 400.000. Y ustedes dirán, la gente, claro, lo respeta. Y además son eléctricos y además se enchufan en la electricidad a la noche, porque como ya la energía es casi toda eólica, entonces a la noche las hélices siguen funcionando y siguen produciendo mucho electricidad, pero ya las fábricas están cerradas y hay acumulación. Entonces los 400.000 autitos son cargados en la noche y en el día andan para el público. Esta es una manera económica de solucionar parte de la cuestión de la comunicación o del transporte en la ciudad, inteligente, novedosa, y se puede hacer en México de inmediato, y lo cual crearía también una responsabilidad pública, porque serían los autos de la ciudad público, y de ahí se han empezado las bicicletas, y estas bicicletas podrían incrementarse, porque yo podría usar una bicicleta de un punto a otro y luego ser usado por otros, y en fin, hay que economizar energía en favor de la vida y no aumentar y derrochar energía en favor del capital, y entonces eso nos lleva a la muerte. El capital es mortal, el criterio es aumento de la tasa de ganancia y no le interesa la vida del ser humano. Hay que cambiar el criterio. Y se habla de izquierda, pero a veces no sabe uno lo que significa. Izquierda es luchar contra el capital y promover la vida. Y por supuesto en ese campo la ética es afirmación de la vida y no de la muerte, no valores, ni virtudes, ni cosas abstractas. Es ético el que lucha para que los seres humanos vivan y vivan bien. Y eso tendría que enseñarse en las escuelas y en todos lados, pero nadie lo enseña, ni en el partido. Porque hablamos de la ética, pero ¿dónde está un curso de ética? No hay.
Entonces, nuestros propios militantes son elegidos a un cargo de responsabilidad pública y no se dan cuenta que a los 3 días ya están corrompidos. ¿Por qué? Y porque tienen un salario que nunca han recibido, se van a vestir de una manera que nunca se han vestido, van a ser respetados como nunca fueron respetados, y entonces sin cambiar nada aparentemente ya están corruptos, porque ahora quieren conservar lo que han logrado, pero no. Cuando yo veo una diputada que se viste como se vestía antes, le digo, continúa así, señora, eso está bueno, porque significa que usted no cambia, porque el día de mañana va a dejar de ser diputado y tiene que volver a lo que era antes, no se cuelga después del presupuesto. ¿Y eso quién lo enseña? Tenemos que enseñarlo a nuestros militantes, y eso es más importante que ganar unas elecciones, porque estamos formando un partido para el futuro y no para la próxima elección, que es bien poca cosa. En fin, hay más temas. Yo siempre lo he dicho que con el doctor Dussel no pierde uno el tiempo, siempre aprende uno, reaprende y reconstruye y convoca a la reflexión, a la crítica, pero sobre todo a la construcción y recuperación de valores. Creo que ha sido uno de los paneles más interesantes que hemos tenido. Hemos visto las visiones sobre la importancia de algo que nos parece tan alejado como que es la economía y la Constitución. Del doctor yo recupero algo que siempre he reconocido, la insistencia en que la pedagogía debe de ser una parte fundamental en el proceso de construcción de una nueva sociedad, y que esta pedagogía él nos las ha expresado en el caso específico de hoy, algo que me recordó a Ferdinand Lasalle cuando dice aquello de que hay que orientar a los desorientados e indignar a los apáticos, en el sentido de que si la gente no entiende lo que es el capital y el capitalismo, si la gente no entiende que en lugar de medir el desarrollo de la sociedad en función al desarrollo académico de la gente, se mide por el número de vehículos que se producen, se venden y se ponen a circular, y que esos vehículos son los que están generando y causando nuestra propia muerte, y que no estamos aportando para el transporte público. Si no le explicamos a la gente que el capital significa, en principio, es la antítesis de la izquierda, de el trabajador, de lo que nos explicaba aquí Ernesto, de las plusvalías que de la noche a la mañana nos sacan de nuestra casa, por lo que en donde aquí está, usted viendo la cara de la señora Medina, inmediatamente me acuerdo de ella, o sea, lo que antes nos costó, ahora resulta que es impagable, a pesar de haber vivido 20 años en el lugar, y tengo que salir huyendo a ver a dónde me cobijo y a dónde me encuentro. Debemos de entender el proceso neoliberal como el depredador de la calidad de vida que solo favorece a ese 1% que detenta el capital, y ese 1% que estamos de una forma u otra votando en el mundo, y que lo que tratamos es de dar soluciones autobiográficas a problemas globales, como dice Zygmunt Bauman, pero el doctor tiene mucha claridad en decir, sí, miren, el nivel financiero y el comercial, eso está globalizado, pero resulta que la fuerza laboral, que es el principio de la izquierda, la fuerza de los trabajadores, ese está focalizado, ese sí tiene territorio, ese sí tiene sentido de pertenencia,
ese sí tiene sentido de patria y de nación, que es de lo que nos quieren desarticular. Se habló de impulsar cooperativas, a mí me encantaron una serie de cooperativas, la cooperativa de conservación barrial, me parece que es la solución, y hubo un aporte que resulta fundamental para el constituyente, ojo constituyentes, tomen nota, la institucionalización de la autonomía de los consejos barriales, como el requisito básico de la construcción de la participación ciudadana, de la participación, como yo llamo, vecinal, porque a mí me cae gordo que no tomemos en cuenta ni a los niños ni a los adolescentes, que son vecinos y que tienen derecho a opinar como quieren su calle, como quieren su parque y como quieren su vida, su escuela, su espacio deportivo. Y habló del salario universal. Ese es un principio que nosotros tenemos que llevar a la Constitución. Es el cambio radical del asistencialismo electorero por el ejercicio del derecho al reparto equitativo de la riqueza que ha animado la construcción de varios de los más grandes pensadores, hombres y mujeres de la nación mexicana y de la humanidad. El salario universal debe de ser un reparto de riquezas que asuma a la honestidad como la única herramienta de gobernanza, lo que destierra la corrupción como intermediación entre gobernantes y gobernados, que es la que rige actualmente la relación de las tensiones entre ambos grupos. Y volvemos a lo mismo, lo que decía yo allá abajo. O sea, nosotros decimos que la reforma educativa fue una reforma laboral porque tenemos las pruebas contundentes para demostrarlo. Porque una verdadera reforma educativa como nosotros la estamos concibiendo desde hace muchísimo tiempo, estriba en fortalecer el factor pedagógico, recuperando la enseñanza de los valores éticos, cívicos y morales a favor del respeto del otro, a favor de la sociedad y a favor del pacto social, es decir, la Constitución, porque eso es una Constitución, es un pacto de la sociedad, no es meramente un manual administrativo o un manual político como lo pretenden asumir en ciertas esferas del quehacer gubernamental. Y concluiría yo pues señalando que me parece también fundamental esto de atacar a los medios de comunicación. Miren, yo tengo una enorme angustia cuando yo veo que el problema de la ecología se balcaniza, y eso es mortal, letal de necesidad. Balcanizar, cuando yo veo que el de Morelos dice, a mí no me toca, el de Puebla, no, yo tampoco, el del Estado de México se pelea con el de la Ciudad de México, y va y da manotazo a un señor y dice, se va a hacer así, porque yo soy el presidente, pero solo aquí. Y veo, por el otro lado, Televisa nos engolosina con una serie de reportajes del Caligari, en donde los elefantitos, etc. Bueno, lo que está ocurriendo aquí, la contaminación que tenemos aquí, va a incidir en la Antártida, en la sequía del Sahara, en el cambio climático que se registra en el extremo oriente, en el centro de Europa. O sea, no tenemos conciencia de que la ecología es de todo el planeta, que no puede pensarse en esa visión cortoplacista y mercantilista y represiva, porque lo que han instaurado, yo estoy convencido que es una dictadura sanitaria convenientemente de abril a finales de junio, para que si hay alguna situación política que no conviene, declaren una contingencia ambiental que impida
que haya concentraciones en plaza pública y marchas y manifestaciones. Van a ver si no ocurre eso. Bien, pues no sé si, doctor, yo sé que usted está a punto de